Bien, pues ahora sí que sí, damos la vuelta y apretamos la tapa frontal. Muy bien, primero vamos a darle 35 Nm a los tornillos grandes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? 35. Te recuerdo que si necesitas este manual de Opel Corsa, está disponible de casi todas las versiones a gasolina y las versiones diésel. Solo tienes que hacerte miembro del canal y me mandas un mensaje por Discord y te lo hago llegar por PDF sin problema. Bien, una vez que tenemos los grandes apretados, vamos a comenzar desde el centro hacia afuera a apretarlos todos, incluidos los de la bomba del agua, porque los de la bomba del agua sujetan la bomba del agua y la tapa. Entonces los incluimos en el proceso. Vamos a apretarlo todo, ¿vale? Y volvemos. Bien, pues como siempre, muchísimas gracias a todos los miembros del canal y a todos los suscriptores. Pues sin ustedes este canal no sería lo que es, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Tenemos apretada la bomba del agua, tenemos la tapa apretada, cárter apretado. Antes que salgan a decirme, oh, pero es que si apretas la tapa y apretas el cárter, entonces ahora la tapa no se va a tal porque no se va a desplazar. No hay ningún problema, para eso las juntas son gruesas, son de metal con goma, esto está más que estudiado, no hay ningún problema. Si quieres que no te pierda el aceite, hazlo como te lo estoy diciendo. Bien, hora de montar esto. Esto hay que lubricarlo un poquito aquí y lubricarlo un poquito aquí porque es medio coñazo de poner. Si nos fijamos por la parte de aquí, tenemos dos partes planas, que es la que tiene que tocar al cigüeñal, porque esta parte exterior es la que hace girar la bomba del agua. Paciencia con esto, es ponerse, buscarle el sitio, obviamente ya yo lo había buscado y lo ponemos. Y ahora ponemos nuestro tornillo de cigüeñal y como Ryobi tiene un gatillo que es automático, lo pones en su posición aquí, automático, cuando él llegue a tope y apriete algo, dejará de seguir apretando. Una maravilla. ¿Ves el gatillo que está apretado? No sé si ves mi dedo aquí, lo voy a soltar ahora. ¿Ves? Si yo vuelvo a ponerlo, vamos a demostrarlo, lo voy a apretar con el pulgar para que se vea mejor. Aprieto con el pulgar y una vez que él aprieta, si vuelvo a apretar, ¿vale? Una maravilla. Bien, tenemos esto, vamos a terminar con la distribución que se está alargando mucho el vídeo y ponemos la tapa de válvulas. Luego montamos accesorios, pero casi que seguro son un siguiente vídeo. Montamos el colector, embrague, todo el perolero para que veas sobre todo cómo hay que montarlo para que no tengas problemas con los pares de apriete y toda la movida. ¿Ya te has suscrito al canal? ¿Qué estás esperando? Es un clic nada más. Es muy importante la suscripción al canal porque eso hace que YouTube siga recomendando los vídeos y de esta manera pues yo puedo seguir creando contenido. Suscríbete. ¿No quieres darle a la campanita porque no quieres que te estén llegando correos? No pasa nada. Suscríbete y no le dejas la campanita. De todas maneras, suelo publicar un vídeo a la semana. Tampoco es tanto. Seguimos. Por ahí viene el vídeo del 2000 HDI. Bueno, ahora voy a usar esta herramienta. Esto va aquí. Y aquí tiene que ir. Vamos a girarlo para acá. La pequeñita esta. Esto aquí. Esto aquí. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces ahora, muy importante, para nosotros apretar los árboles de leva, tenemos que utilizar siempre una 22 y apretamos. Nunca nos vamos a dejar llevar por el útil de calado. Ponemos nuestra 22 aquí, quieto, parado. Y teniendo esto aquí con nuestra llave, preferiblemente que pidas ayuda a algún compi, vamos a dar aquí 50 Nm, ¿vale? Es importante cogerlo bien de la llave, ¿vale? Y damos 50 Nm, 50 Nm
Y luego damos 60 grados, 3/4 lo mismo, lo cogemos por aquí. Bien, dimos nuestro par de apriete, no le voy a dar los grados porque estos tornillos no quiero maltratarlos y recordamos que esto es un motor para que los chicos de práctica vengan y lo desarmen, entonces no lo quiero maltratar y ya está, esto está calado, señor. Esto está como tiene que estar. Sacamos nuestro posicionador trasero, sacamos el de cigüeñal y vamos a girarlo. Tenemos aquí el de cigüeñal. Y ahora vamos a darle vueltica. Aquí es donde viene también la importancia del pre-loop. Recordemos que no tiene las bujías montadas. Podemos volver a poner el cigüeñal y vemos que entran los árboles de leva, que no hay ningún problema, ¿vale? La poleita de la bomba del agua. Estos tornillos te recomiendo que los instales con trabarrosca, ¿vale? Porque no me preguntes por qué. Ya he recibido varios motores que vienen con esto suelto. Par de apriete de la bomba, 22 Nm. Polea del cigüeñal. Polea de cigüeñal. Bueno, polea, sí. Bueno, sí, polea de cigüeñal. Atención, esto lleva una posición, no calza en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Porque aquí en la tapa hay una marca que se usa de referencia para cuando tenemos el cilindro número 1 en compresión y poder meter el útil de calado del cigüeñal. 10 Nm. También te recomiendo que le pongas trabarrosca a estos tornillitos de aquí. Tapa de válvula. Bueno, la tapa de válvula tiene la junta nueva, en teoría, ¿vale? Y se le suele poner un poquito de formador de juntas aquí y en la unión de la tapa frontal con la culata. Vamos a poner un poquito, como siempre digo. Hacemos aquí así y aquí así. Justo en esta curva, en esta curva, en esta curva y en esta curva. Cosas importantes de esta tapa de válvula es que internamente lleva una serie de membranas con la ventilación positiva del cárter, que es en estos orificios de aquí. Entonces, esta junta suele pasar mucho que hay que cambiarla. ¿Y qué avería es la que nos da? Pues que estando el motor arrancado, primero consumo excesivo de aceite, y estando el motor arrancado, si nosotros quitamos el tapón, tiramos de él y no hay manera de sacarlo, porque hay una succión de la tapa. Teniendo la tapa así suelta, cuesta muchísimo levantarla. Ese es un indicio de que la ventilación positiva de la tapa de válvula está estropeada. Bueno, pares de apriete de esto. ¿Qué par de apriete lleva? 8 Nm. Damos los pares de apriete. Sensor de árbol de leva. Ojito que lleva un sello aquí, un poquito de grasa y ponemos nuestro captador del eje de levas. Ponemos aquí. Y par de apriete. Es muy importante siempre darle los pares de apriete correctos al sensor, porque un sensor que vibre puede meternos un código de avería que nos vuelva loco. Y si lo apretamos mucho, podemos estallar el plástico y también puede generarnos un problema. Bujías. Importante, nunca hagas esto, porque en el momento que la bujía llega a la parte de abajo, golpea y cierra la bujía. Vale, eso no lo hagas. La bujía con el dedito hasta que llegue. ¿De acuerdo? Bien, apretamos estas bujías, su par de apriete, el que llegue. Bien, bujías apretadas, bobina de encendido. Lubricar en la parte interna con grasa de silicona preferiblemente y aquí. Porque luego esto se pega y cuando tengas que cambiar las bujías, a lo mejor tienes problemas con esto. Cuando vayas a sacar esta bobina, nada de hacerle palanca por aquí. Busca dos tornillos como estos, que enroscan aquí en la parte de afuera de la bobina, que para eso viene, y tiras de ella hacia arriba. Y, obvio, ¿no? Esto va así y así. Ya está. Colector de escape de admisión. Alojamiento del filtro. Juntita nueva. Y par de apriete. No me quedaba pintura, así que no lo pude pintar. Bien, esto va tal que así. Tornillico. Tornillico. Y tornillico. Ajustamos y par de apriete. Bien, tenemos la junta que ya la habíamos puesto.
colector. Importante, esta parte de aquí, esta guía, entra por aquí. Entonces, ponemos aquí. Bien, y toda la tornillería, todas las tuerquitas. Ponemos las tuercas del colector. Bulbo de presión de aceite. Lleva una junta también y lleva un par de aprietes. Varilla del aceite. Aquí lleva unas tóricas, renovarlas las dos. Esto va así. Y tornillico por aquí. Los tornillitos estos de aquí que faltaron del colector también. Importante para que no genere vibraciones, no nos dé ruidos raros. Colector de admisión con todas sus juntitas nuevas. En teoría. Apretamos. Bien, mangueritas. Mangueritas, mangueritas, mangueritas. Esta que va para adelante, esta que es la de aquí de la bomba del agua, esta que va para este lado, esta que va aquí a la tapa de válvulas también, esto aquí, cableado que no lo tengo, EGR y carcasa del filtro. Vamos con la EGR, importante, metemos esta junta aquí, esta juntita nueva, obvio, va aquí. Y la juntita la sujetamos con un par de tornillos aquí, su juntita y su juntita aquí. Pero lo que vamos a hacer es que primero vamos a irla llevando aquí, damos un par de vueltas a uno, un par de vueltas al otro, pero no apretamos. Porque hay que poner esto. Puesto esto, le ponemos su tornillo, que no es este, y apretamos el resto. Obvio, ponemos el filtro primero, ¿eh? A ver, señores, importante. La tórica que va aquí, el anillo tórico, hay que ponerlo nuevo y hay que lubricarlo antes de ponerlo. Y después esto, más apretado no es mejor apretado. Esto lleva 25 Nm, ni menos ni más. Bueno, yo he disfrutado muchísimo montando este motor. Esto es lo que más, una de las cosas que más me relaja en la vida es armar motores y cajas de cambio, desarmar, diagnosticar. Este es el mejor trabajo del mundo para mí. Gracias a todos por el apoyo. Si no estás suscrito al canal y te ha gustado el vídeo, pues no olvides suscribirte. Es importante para el crecimiento de la comunidad. Recuerda que tienes el grupo de Discord, que es completamente gratuito, que compartimos cosas allí. Tienes la opción de empujar este canal a otro nivel, que es haciéndote miembro del canal. Tenemos la tienda de Amazon, que es donde compro todas las tonterías que uso aquí, todos los consumibles, el Preloop, la pasta de cobre, la floja todo, alguna que otra herramienta. Está en la tienda de Amazon. Luego, tenemos descuento en Ryobi. Dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Si no has probado las herramientas Ryobi porque te parece que son más de bricolaje que otras que hay por ahí que si son de mecánico, te vas a sorprender. Yo me quedé flipando. Que para que yo lo diga en mi canal, tela. Ryobi, me caso. Bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.